lo que quería predicar acerca del amor es que muchas veces en la iglesia donde nosotros venimos, a nosotros nos pedían que diéramos el plan de salvación. Y lo primero que buscábamos en la Biblia es Juan 3:16. Y lo voy a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros escuchamos del amor de Dios, lo escuchamos. Pasamos por un tiempo para que el amor de Dios sea revelado en nosotros. Tuvimos que pasar un proceso de sanidad del alma. ¿Cuál fue ese proceso? El que le mencionaba a Noemí ahorita. Yo le decía a Noemí, nosotros pasamos por un proceso de transición. ¿Sí es correcto? Porque entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos movía mucho el saber que Dios nos amó. Porque es bien impactante llegar. Yo ponía como ejemplo el amor de pareja. Cuando tu esposo o tu esposa viene y te dice, te amo, te impacta. Y entonces, ¿qué provoca en ti? Pues yo también te amo. Pero entonces Él te empieza a manifestar su amor. Dios aquí nos manifiesta de tal manera amó Dios al mundo. Y nos da a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una identidad en amor. El pastor mencionaba ahorita, la paternidad nos lleva a una identidad de entender que Él nos amó, que no nada más nos trajeron a este mundo y estábamos acostumbrados a no conocer lo que era realmente el amor. Crecimos quizás con ciertas circunstancias que no entendíamos cuál era el verdadero amor, hasta que conocemos a nuestro esposo y creemos, o nuestra esposa y creemos que ese es el amor. Pero también es un amor condicional, porque hoy en día los matrimonios se divorcian porque ya no se quieren y sigue siendo un amor condicional. Por eso es que cuando nosotros tenemos la revelación de qué significa el amor, que Él es amor, porque dice que Él vive en nosotros. Y yo quiero que Noemí me busque en la Biblia, por favor, Gálatas 2:20. Y ella, quiero que me busque Deuteronomio 7:9. ¿2:20? Sí. ¿Todavía? Sí, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos está hablando nuevamente de un amor. Dice que ya no vivimos nosotros, dice, estoy juntamente crucificado con Él. Quiere decir que nuestra carne ya no está en una emoción nada más, sino está realmente en una vida espiritual de amor con Dios. Jesucristo fue crucificado por amor y nosotros nos vamos crucificados con Él por amor, porque Él nos amó primero a nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Él. Quiere decir que lo que Él es, vive en mí. Y lo que yo empiezo a manifestar es el amor de Él. Pero para entender esto, tuve que pasar un proceso de sanidad de mi alma. Porque donde no hay un perdón, ¿cómo puede habitar Dios? Donde no hay amor, ¿cómo puede habitar Dios? Ahora ella, por favor. ¿No es verdad? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Cuando estamos hablando ahí, por ejemplo, está hablando de un amor que trasciende generaciones, ¿correcto? Estás hablando de un amor eterno. Dios mismo es eterno.
Él habita la eternidad. Entonces, cuando hablamos de esto, quiere decir que todo lo que tiene que ver con lo que Dios hace, con las obras de Dios, con las creaciones de Dios, es algo que tiene trascendencia. Cuando hablamos de esto, podemos decir que Dios es un Dios trigeneracional. ¿Por qué es trigeneracional? Porque los proyectos o las obras que hace Dios son tan grandes que una sola generación no es suficiente para manifestar lo que Él tiene que hacer. Y esto no habla de lo pequeño de Dios, al contrario, esto habla de la grandeza de Dios. Pequeños nosotros, que necesita 3 generaciones de las nuestras para hacer un solo proyecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué 3 generaciones? Porque la primera generación es a la primera que le toca romper, es a la que le toca abrir brecha, es a la que le toca picar piedra, ¿sí? Entonces es como que a la que le toca batallar, por decir así, le toca el sufrimiento. Pero viene una segunda generación, y una generación es la que empieza con la edificación de este proyecto. Es quien ya empieza a trabajar más con manos en la obra. Y la tercera generación es la que viene a disfrutar de todo esto que ya fue hecho. Ya no le toca batallar, ya nomás le toca sobreedificar y recibir las bendiciones, recibir esa retribución. Pero fíjense, quiero que entiendan bien esto, no estamos limitados a una sola generación nosotros en estos proyectos de Dios. Y les voy a explicar por qué. Porque ahorita pueden estar pensando, híjole, entonces yo que estoy ahorita, yo estoy en una primera generación, o estoy en una segunda generación, o estoy en una tercera generación. Pero en realidad, cada uno de nosotros estamos en las 3 generaciones. Porque hay un proyecto que Dios inició con mi generación en este tiempo. Esto no tiene nada que ver con edad. Estamos hablando de una generación. Dios inició algo con personas de mi generación y yo soy parte de ese proyecto. Y hay algo con lo que me toca a mí estar batallando. Hay algo con lo que me toca a mí estar rompiendo y picando piedra. Y cansa y es difícil, sí. Pero es parte de lo que yo estoy empezando a hacer. ¿Para qué? Para un proyecto que viene a desarrollarse después en una segunda generación y culmina con una tercera generación. Pero también soy parte de una segunda generación. Una generación atrás de mí ya rompió piedra en otro proyecto en el cual yo estoy edificando. Yo ya estoy trabajando más en la obra, ya no estoy batallando. Y finalmente soy parte de una tercera generación donde 2 generaciones atrás picaron piedra. Una generación atrás edificó. Y yo nada más estoy sobre edificando. Y de mucho de eso yo estoy recibiendo bendición. Esa es la manera en la que Dios complementa todo esto. No te hace parte solamente de una porción, te hace parte de todo. ¿Te fijas cómo Dios es tan eterno? Y no hay un principio y fin. Tú eres parte del principio, del medio y del final, en todo momento. Y eso viene a manifestar ese amor de Dios en nosotros. Entonces su amor se va manifestando generación tras generación tras generación. Ahora quiero que Susi me busque por favor primera de Juan 4, 9 y 11. 9 al 11, por favor. Primero. Todo lo que habla el pastor acerca de estas generaciones que estamos viviendo, todo lo que han hecho y lo que estamos haciendo, está sucediendo por el amor de Dios.
Primera de Juan 4, del 9 al 11. En esto os mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Eso fue una revelación que nosotros nos trajeron al momento que nos dicen, ¿quieres aceptar a Cristo porque Él te amó? Eso fue una revelación al principio que conocimos a Dios, porque entendimos que Él me amó. Por eso es que muchas veces repetíamos ese versículo de la Biblia y a veces ya era tan repetitivo que ya no entendíamos. O a veces tú recibiste a Cristo y te dijeron, mira, Dios te amó, de tal manera te amó, recíbelo. Pero no lo hicimos con una convicción, lo hicimos por una doctrina. Pero sin embargo, cuando hacemos esa oración, Dios es tan grande el amor que empieza a transformar, te empieza a llevar a una sanidad. Por eso es que estamos aquí en este momento. Por eso algo que decía muy cierto Noemí. Ahora yo entendí que Dios vio en mi corazón un anhelo de seguirle a Él y no al hombre. Porque yo entendí que Dios me amaba a mí. Y yo quiero amarle más a Él, quiero servirle. Por eso es que ella entendió que esta luz fue un portal para que ella pudiera estar aquí. Y aquí está creciendo en amor, porque está conociendo el amor del Padre, el amor del Hijo. ¿Para qué? Para que esas generaciones que hablaba el pastor sean generaciones que ella traiga también en amor. Porque aquí Él nos dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues Él es mi próximo. Entonces, la manifestación del amor de Dios empieza en casa, con lo que Dios ha puesto a mi lado. Por eso es que yo le decía a Él, no te vayas, porque tú eres parte de cuando Él empieza a predicar o Él empieza a hablar, estamos conectados. Porque he entendido que es el amor que Dios ha puesto en mí. Yo le decía a unas mujeres cuando les pastoreamos los martes, les enseñamos, yo le decía, el amor no es que yo sea feliz porque tú me amas o porque mi esposo me ama. Yo tengo que entender que soy feliz porque sé que Dios me ama y yo lo amo a Él. Él llena todo en mí porque Él es amor. Y el amor se rompe todo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, que lo hizo por amor, Él murió por todo, por amor. Quiere decir que el amor de Él rompió todo, se destruyó todo. Fue más fuerte su amor que logró triunfar. Por Él estamos aquí. Por eso Él dice que nosotros somos de Él. Y si somos de Él, entonces nosotros empezamos a obedecer por amor. Una sabiduría que Dios nos ha dado. La sabiduría es obedecer a Dios, amarle a Él. Entonces yo, ¿cómo puedo entonces amar a mi prójimo si no se me ha revelado el amor de Dios como hijo? Fíjense lo que dice igual en Primera de Juan, pero un poquito más atrás, en Primera de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Entonces, cuando nacemos de nuevo, no es porque alguien nos venga y nos dice, ay, repite esta oración conmigo. Señor, yo te entrego mi vida. Está bien, no me malinterpreten. Pero hay una falta de revelación para alguien que está repitiendo esto, que no conoce a Dios. Yo más bien tengo la obligación de, lejos de hacer una pequeña oración por ti y que la repitas conmigo, mi obligación entonces como hijo de Dios es revelarte al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Vino a revelar al Padre y consumó esta revelación del Padre en el acto más grande de amor que jamás se haya conocido, que es cuando murió por todos nosotros, cuando cargó con Él, con todo el pecado del mundo. Es el acto más grande de amor. Nadie era capaz de cumplir con esos requisitos más que Dios mismo. Y entonces pone a su Hijo mismo a hacer esto. Y llega un momento en el que Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el momento en el que Jesús estaba cargando con todo ese pecado. Y donde está el pecado no puede estar Dios presente porque está todo ese pecado. Fue un momento en el que se sintió solo, se sintió abandonado, cargando con todo esto por ese amor a nosotros. Por eso el amor de Dios es incondicional. Porque Dios me ama a mí igual que a un drogadicto. No ama lo que Él hace, pero sí lo ama a Él. Entonces Él vino a manifestar, de tal manera amó Dios al mundo. No hace clasificaciones ni de raza, ni de religión, ni de doctrina. A mí llegó un momento en el que me agarraron en curva cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana y que empecé a aceptar que yo me había convertido a Cristo. Y de repente me dicen, me dice, ¿y tú eres cristiano? Y yo, sí. ¿Y de cuál? Y yo, ¿de cuál? O sea, no es suficiente con que haya diferentes corrientes del cristianismo, pero que dentro de ahí todavía hay otros como subdivisiones. Y yo no sabía. Y después me dicen, no, pues es que los apostólicos, pentecostales. Y yo, ¿Eso es de cuál? sí. Entonces yo dije, no sabía esto. Dije, ¿qué me estás hablando? Si finalmente, o sea, si realmente somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y si a mí me has dado entonces manifestar ese amor incondicional, el amor que yo voy a tener por mi pareja, por mis hijos, no puede ser condicionado. Yo no puedo amar a mis hijos en base a qué tanto me obedecen o qué tanto no. O que si son groseros conmigo o no. Yo los amo de la misma manera. Y lo primero que uno hace es, pues me das este lado doble. No puede decir así. La manera entonces en la que ahora que Cristo vive en mí, al momento de hablar con mi hijo o al momento de hablar con mi hija, yo les hablo, pero les hablo con una sabiduría, y no una sabiduría de experiencia, de retrospectiva. Todo que esto he vivido es lo que me da la autoridad para decirte. No, la sabiduría que tengo es una sabiduría divina, y cuando yo te hable, entonces te voy a hablar con amor. ¿Sabes qué? Esto. ¿Sabes qué? Esto. Inclusive a mi esposa le voy a hablar más que nada a ella con amor. Y no voy a procurar decir, ven porque necesito hablar contigo acá. No. Porque lo que yo tenga que hablar, como lo voy a manifestar en amor, lo puedo hablar enfrente de ella o lo puedo hablar enfrente de él. ¿Por qué? Porque yo no voy a manifestar otra cosa que no sea el amor. No voy a hacer aquí enfrente, sí, mucho amor, y por allá atrás estar hablando de golpes y estarnos gritando. No. Porque esto lo manifiestas en todo tiempo y en todo lugar. No lo condicionas a personas.
no lo condicionas a lugares. Por eso es que el amor de Dios es incondicional. Y el amor del Padre e Hijo que nosotros conocemos es lo que más se le asemeja, pero aún así no se le acerca. Porque es un amor que que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, al momento de yo hablarles a ellos, yo les hablo con esa sabiduría, yo les hablo con ese amor. Les pongo en perspectiva las cosas. Y no quiere decir que eso yo tengo toda la razón todo el tiempo. A veces ella también tiene la razón, pero nomás a veces. Pero la manera en que a lo que me refiero es de que ya no hablamos así de que, hey, ¿sabes qué? Porque soy tu padre. Si yo te voy a hablar algo, yo necesito marcar algo que no está bien de ti, primero tengo que sacar lo que está bien de ti, porque el amor es lo primero que va a haber. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Noemí? Es que mira, tienes esto, eres bien buena en esto, eres una excelente persona. ¿Sabes qué, Elia? Es que porque eres bien servicial, eres bien... Entonces, ¿pero qué hago? Primero empiezo a denotar las virtudes, las cualidades. Eso es lo que hace el amor. Entonces ya cuando yo ya tengo tu atención, yo ya no necesito gritarte, porque el amor no grita, el amor te habla. Entonces yo ya no tengo que amenazarlos a ellos con que les voy a dar un cintarazo, o sabes que te voy a dar unas nalgadas, o sabes que vas a ver cómo te va a ir al rato. Yo no le voy a decir, si no dejas de hacer esto con el popó te vas a ver llegando a la casa, ¿verdad? No, es que ya sabemos, pero No, por ya eso no nos dicen. Mano. Yo, por ejemplo, en mi caso, usted está hablando. Yo me transporté a cómo eduqué yo a mis hijos. No me siento triste ni tengo lágrimas porque me duela. Pero yo así eduqué a mis hijos. Yo soy la que digo groserías aquí. Yo soy la que mando aquí. Entonces, en esta generación yo me cuento. Yo me estoy contando en esta generación. Yo ya estoy recibiendo la retribución. Porque, aunque yo sé que mis hijos ya me perdonaron, yo sé que mi Dios ya me perdonó, yo sé que estoy recibiendo el fruto de mis hijos. Ellos me honran. Y gracias a Dios porque estoy recibiendo esta retribución. Así es, amén. Y es que esa es la cuestión, de poder hablar nosotros libremente de esas cuestiones, porque hemos vivido una transformación. Amén. Y no hay culpa en esto, no hay algo malo en esto. Yo puedo hablar de que antes de que yo estuviera en Cristo, yo no era el mejor padre. ¿Por qué? Porque yo llegaba tomado, porque yo llegaba oliendo a cigarro, yo llegaba tarde. A veces no podía ni siquiera abrir la puerta de mi casa del mal estado en el que yo llegaba. ¿Y qué legado le estaba dejando a él? ¿Con qué cara luego yo le iba a decir a él? ¿Cómo que te vas a ir a tomar con tus amigos? No, no tomes. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Pero igual yo les gritaba. Yo ni siquiera les tenía que dar un cintarazo o golpearlos para que ellos lloraran. Les gritaba yo tan fuerte. Y eso no era amor. Pero ¿cómo podía expresar yo algo que no conocía? Pues como dice el dicho, no, nadie da lo que no tiene. No puedes dar lo que no tienes. No puedes hablar de algo que no experimentas. No puedes hablar de honra si no honras. No puedes hablar de amor si no amas. No puedes hablar de transformación si no has sufrido una transformación. Pero cuando lo has vivido, cuando lo has experimentado, entonces, si hoy en día, con la revelación que tengo, alguien llega y me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo sé que si ahora en día, y no es que no lo haya aceptado, pero el hecho de recitar esa oración que te hacen decir para recibir a Cristo, si la digo hoy en día, sé que hoy en día si la digo, hay un
quebranta mi corazón. ¿Por qué? Porque entiendo las palabras que estoy diciendo. Cuando la dije, sí ocurrió algo, pero fue por misericordia de Dios. Pero ahora lo que voy a experimentar si lo digo, ya no va a ser la misericordia, va a ser la misma gloria de Dios que me va a traer un mayor redescubrimiento. ¿Se le puede llamar revelación? Claro, claro. Es que es lo mismo que les enseñaba. No podemos hacer absolutamente nada sin revelación. ¿Qué les dije? La revelación es algo que no es que no exista, es que está escondido. Y cuando se nos es revelado, lo descubrimos y lo conocemos. Entonces se vuelve parte de nuestro conocimiento. Entonces, como ahora le conozco, ahora le sé. Entonces acciono en ese conocimiento. Porque ¿qué dice la palabra? Mi pueblo es destruido, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que mi pueblo es destruido por falta de revelación.